En cambio, en proporción al número de habitantes, tiene más judíos Uruguay, que salvó todos los que pudo por orden del gobierno de entonces durante la Segunda Guerra Mundial. Pero estas son otras historias, ¿no? El hecho es que aquellos polvitos de la Declaración Balfour, donde siempre el Imperio Británico ha estado, deja algo que huele mal, y no precisamente en Dinamarca, trajeron estos barros. Y ahora, después de la partición de Palestina, la creación del Estado de Israel, estuvimos demasiadas veces a punto, pero realmente a punto, de lograr la paz y ver el ideal que todo el mundo quiere ver reflejado allí, porque allí confluyen las tres grandes religiones monoteístas. Es decir, la paz, la convivencia entre palestinos e israelíes. Y tantas veces estuvimos a punto y tantas veces fue saboteado eso, que uno se pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto? Es difícil de aceptar, es difícil de creer. Es más, vamos a mostrarles qué ha pasado en este lapso en que el mundo estaba tratando de festejar su fin de año, en que los hermanos del Antiguo Testamento encendían las velas de Hanukkah, en que la gente decía, ojalá tengamos un año mejor que el anterior, paz, compasión, convivencia. Estos acontecimientos en pleno desarrollo han sido realmente absolutamente vergonzosos, porque se han utilizado, vean esto, comienzo con esta imagen, que es una patrullera israelí en el Mediterráneo, porque incluso un buque llamado Dignity, es decir, dignidad, y esto lo estaba viendo en estos días y no lo podía creer, que traía ayuda médica, que traía médicos, periodistas y absolutamente fines humanitarios, fue objeto de ataque por parte de una patrullera como esta, ya se lo mostraremos, y además no solo le dispararon delante de la proa, sino que cuando no quisieron hacer caso, lo embistieron directamente, como para quebrarlo y hundirlo. Primero empezaron los reconocimientos, las cobras de la Fuerza Aérea Israelí, súper equipadas con la electrónica, como para atacar los túneles. Claro, llevan 18 meses sometidos en un área de 40 kilómetros por 15, más de 1,5 millones o 1.800.000, otros dicen que un poco más, sin abastecimientos médicos, sin combustible, sin medicamentos, sin nada. Entonces fabricaron túneles para traer desde países vecinos lo que podían. Las autoridades y la inteligencia israelí dijo, sí, pero por ahí traen elementos para crear los cohetes Qassam, y con los cohetes Qassam nos están bombardeando. Ergo, ubicados los túneles con el armamento inteligente, será disparado. Esta es una toma nocturna tomada desde uno de estos. Estos viejos Cobras, que han resultado excelentes y muy actualizados, también tienen dispositivos para estudiar la acción después de cada ejercicio y ver hasta dónde se maneja esto. Ahora bien, dejémosle paso al Cobra. Se han hecho primero lo que llaman ataques quirúrgicos y selectivos, como esto, donde había una residencia, donde estaba uno de los líderes duros de Hamas, con sus 4 esposas y sus 10 hijos, y donde dijo, no me voy a ir de acá. Bueno, se quedó y para los partidarios de su causa se transformó en mártir. Esto, que era el ataque selectivo, ahora ya no es ni selectivo, es total. Después de los ataques aéreos acabaron con todavía podían funcionar los camiones de bomberos, las ambulancias, acabaron atacando mezquitas porque dijeron que ahí escondían armamento, atacando escuelas, atacando ambulancias, y esto está suficientemente documentado. Esta era la etapa suave, digamos, todavía se podía manejar esto. El mundo está horrorizado con esto. Las Naciones Unidas estaban haciendo la digestión de su fiesta de fin de año, y el intento de lograr una resolución conjunta fue bloqueado por el actual gobierno de Bush, quien ya se retira, porque tiene derecho a veto, desde luego, ¿no? Y porque hace presiones de diferente tipo. Mientras esto ocurre, inaugura su nueva embajada en la zona verde en Bagdad, porque se van a retirar, ¿no? Bueno, la embajada es lo suficientemente grande como para ser la más grande del mundo. No han solucionado nada, ni en Bagdad ni en Irak. Y además, ¿saben qué personal va a tener esa embajada? 4.000. Amanece, las tropas terrestres se preparan para la invasión, porque los tanques Merkabah y los de todos los modelos necesarios ya estaban en acción. Los muchachos que debían estar festejando su Hanukkah se encuentran con que tienen que ser llamados como reservistas. La desproporción de fuerzas y de resultados es bestial.
Han muerto ya cerca de 600 del lado palestino, más de 2.500 heridos, han muerto menos de 10 del lado israelí, uno en acción probablemente. Hemos estado acumulando algunas de las guerras de declaraciones hasta donde se podía. Por un lado hablaban los de Hamas. Hamas ganó las elecciones en el mundo palestino. Por lo tanto, el interlocutor era Hamas. Pero para los representantes, Tzipi Livni es una ex Mossad, nunca se deja de ser Mossad, ¿no? Para los representantes del gobierno israelí, no querían ese interlocutor como válido. En realidad siempre ha habido interlocutores válidos que nunca fueron asumidos como tales y siempre fueron subestimados. Recuerden los acuerdos de Camp David, recuerden los más recientes. La densidad poblacional en Gaza es bestial, son 40 kilómetros por 15, ¿no? Y entonces lanzar un ataque allí es lanzar un ataque que es imposible que no produzca lo que eufemísticamente se llaman daños colaterales. Primero comenzaron las protestas, las zonas de roce, donde está el muro ese de la vergüenza, que es mucho más grande. Yo conocí el muro de Berlín, tuve de maniobras con el ejército y la OTAN y con la Fuerza Aérea en la época de la Guerra Fría. Este es un muro mucho más grande, más, voy a usar un anglicismo, sofisticado desde el punto de vista electrónico y de seguridad. Esto comenzó como de costumbre, protestas van, balas de goma vienen, otras que no son de goma. Esto de poner carros de la televisión ya comenzó a ser demasiado molesto. Desde noviembre, la prensa internacional le estaba diciendo a Israel, la Asociación de la Prensa, al gobierno de Israel, no nos dejan ir a la Franja de Gaza, queremos ir a cubrir lo que está pasando, hay una crisis humanitaria brutal, y le dijeron, no deben ir. Entonces fueron a quejarse a la Corte Suprema de Israel, y la Corte Suprema de Israel dijo, muy bien, estudiaremos su caso. ¿Saben qué fecha le pusieron? 31 de diciembre, para estudiar el caso, ya hechos cumplidos. El cronograma de la agresión ya estaba. En todas partes del mundo musulmán, la solidaridad, y en el no musulmán también, con los palestinos, y aparece clarísimo, la gente tiene claro y lo manifiesta en sus imágenes. Aquí vamos a ver un muñeco que va a ser quemado. Tiene por un lado la cara de Bush, por otro lado la cara de Condoleezza Rice. Creo que esto no es ni siquiera necesario explicarlo, ¿no? Esto es... Bueno, y aquí tienen a algunos de los líderes que, como este que dijo, si yo, Ryan dijo, si yo me muevo de aquí, aunque le dicen los israelíes, les advertimos que se fuera porque lo íbamos a bombardear, y porque dijo, aquí me quedo con mis 4 mujeres y mis hijos, bueno, se transformó en mártir. Dentro de esta situación estaban coincidiendo imágenes como las de el Papa clamando por un acuerdo mínimo de respeto a la dignidad humana, líderes del mundo árabe que deberían haber probablemente tenido un perfil mucho más alto recibiendo a los líderes del mundo palestino, y otros diciendo, no sabemos si es intoxicación de los servicios de inteligencia, que estos ataques se realizaron con cierta forma de miro para otro lado. Gente que ha ganado Premio Nobel de la Paz, reuniéndose con representantes del mundo preocupado de Occidente para ver si se podía evitar lo que era una guerra cantada, anunciada, registrada de antemano, y nada se ha logrado al respecto. El Papa Benedicto XVI denunció este domingo las noticias dramáticas que llegan de Gaza y deploró el rechazo al diálogo, conducta que lleva a situaciones que, dijo, afectan de manera indecible a la población víctima del nuevo odio y la guerra, después de los ataques de ablandamiento de forma nocturna con toda la electrónica moderna facilitada por Estados Unidos. Miran la densidad de Gaza, ¿no? Gaza es una franja de 40 kilómetros de largo por 15 de ancho, arrinconada contra el Mediterráneo, con una gigantesca densidad poblacional y que además está separada por ese muro gigantesco que además está fuera de los límites legales. Los acuerdos de Oslo fueron violados tácita y reiteradamente sin la menor preocupación ni reacción de las partes involucradas. Los cohetes Kazán, por supuesto, esta gente que lleva 18, por supuesto que los tiraron. No estoy justificando ni a un bando ni a otro, estoy diciendo lo que tenemos.